En este vídeo vamos a hablar sobre la familia de Pascual Duarte, la novela de Camilo José Cela. Vamos a hacer una breve introducción, vamos a comentar su argumento, sus personajes y vamos a hacer un análisis de la obra. La familia de Pascual Duarte, de 1942, es una novela de Camilo José Cela, publicada en la lista de los 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico español El Mundo. Esta novela epistolar es fundadora del género que se dio a conocer como tremendismo, el cual entronca con la tradición realista española, la picaresca, el naturalismo del siglo XIX y la novela social de los años 30. Es un punto de encuentro de estilos que surgen de la España de la posguerra, dentro de los que podemos destacar el existencialismo y el extremo realismo. Los personajes viven en un ambiente de marginación, sumidos en la incultura, el dolor y la angustia. Esto hace que las historias giren en torno a lo grotesco o repulsivo, buscando con ello empatar al lector. Puede por tanto decirse que el tremendismo es un tipo de crítica social. La novela es el relato de la vida de Pascual Duarte, escrito por él mismo desde la cárcel. Pascual Duarte dedica su relato a la memoria de don Jesús González de la Riva, conde de Torremejía, a quien asesinó. De sí mismo dice que no es malo, sino que el destino lo obligó a actuar como si lo fuera. Describe su pueblo natal, su casa pobre, con un arroyo al que va seguido a pescar anguilas y cazar conejos con su perra Chispa. En una de estas salidas mata a su perra. Pascual no tiene buenos recuerdos de su niñez. Sus padres, un portugués inmenso y una mujer sucia y alcohólica, lo golpean. Va a la escuela hasta los 12 años. Tiene una hermana menor, Rosario, que a los 14 años le roba dinero y se prostituye. Rosario se enamora de Paco, el estirao, un joven torero devenido proxeneta. Pascual sí siente un odio profundo por este hombre. Cuando Rosario tiene cerca de 15 años, nace Mario, su hermano menor, discapacitado mental. Ese mismo día muere Esteban, su padre, de rabia. Mario es un niño al que su madre desprecia y muere a los 10 años, ahogado en una tinaja de aceite. La madre no llora la muerte de su hijo y ese hecho despierta el odio violento de Pascual hacia ella. Pascual comienza a noviar con Lola, quien queda embarazada. Se casan y se van hacia Mérida de viaje de novios. Al volver de ese viaje, Pascual pelea a navajazos y hiere a Zacarías, un viejo amigo con el que suele reunirse en el bar. Lola pierde el embarazo porque la yegua la tira al suelo. Lleno de rabia, Pascual mata al animal a cuchilladas. Tras producirse el aborto, pasa un año hasta que Lola queda embarazada nuevamente y luego nace Pascualillo, pero el niño muere a los 11 meses. Pascual huye a Madrid, se queda 15 días viviendo con un obrero que conoce allí y luego se va para La Coruña, donde descubre que el dinero no le alcanza para viajar a América, como había planeado. Pero con tal de no volver a su pueblo, realiza todo tipo de trabajos. Se queda un año y medio hasta que empieza a extrañar a su esposa. Al volver, Lola le confiesa que está embarazada. Pascual le propone abortar, pero ella no quiere. El padre se le estirado. Pascual le promete que no lo matará, pero la que muere es Lola. Ciego de celo, va a buscar a la proxeneta a casa de su hermana, pero no está. Cuando vuelve al pueblo, Pascual, a pesar de su promesa, a Lola lo mata. Tras ese delito va preso, pero sale libre a los 3 años por su buena conducta. Al volver, Rosario le consigue una novia a su hermano, Esperanza, la sobrina de Engracia. A él le parece adecuada y se casan. A los 2 meses, Esperanza le pide mudarse porque no tolera a su suegra. Pascual decide matar a su madre cuando esté dormida. Pero cuando lo va a hacer, ella despierta y empiezan a luchar. Pascual la degüella y escapa. El libro cierra con una nota del transcriptor que dice haber revisado el manuscrito y no haber encontrado nada de los últimos años de Pascual Duarte, aunque es posible que volviera a la cárcel de Chinchilla, de la que probablemente saliera antes de empezar la guerra. El transcriptor reproduce dos cartas que testimonian la muerte de Pascual, la del padre Santiago Lurueña, su confesor de la cárcel de Badajoz, y la del cabo de la Guardia Civil, Cesario Martín. Las misivas dan dos puntos de vista diferentes sobre la muerte de Pascual, una heroica y una cobarde. Ahora vamos a comentar algunas características de los personajes de la obra. Pascual, narrador protagonista. Su vida se encuentra llena de desgracias y mala suerte. Es un hombre rencoroso e impulsivo, lo cual le llevará a asesinar sin escrúpulos y acabar sus días en la cárcel. Rosario, es la hermana de Pascual, y tiene un control total sobre su padre, quien delante de ella no pegaba a su madre ni armaba bulla. Se va de casa y probablemente ejerce como prostituta. Más tarde vuelve humillada por el estirado. Su relación con Pascual es buena y sufre con lo que le ocurre a su hermano. Esteban Duarte, padre de Pascual, fue contrabandista, lo cual le hizo ir a la cárcel. Propinaba grandes palizas a Pascual y a su mujer. Muere como consecuencia de la mordedura de un perro rabioso tras 2 días de encierro en una alacena.
Lola es la primera esposa de Pascual, quien se casó con ella tras haber quedado deshonrada por Pascual. Perdió dos hijos, uno tras un aborto y el otro que murió con 11 meses. Tras la marcha de Pascual a La Coruña, ella lo engaña con el estirao y queda embarazada de este. Muere al decirle a Pascual que el hijo de que espera es del estirao. Mario, hermano por parte de madre de Pascual, ya que no era hijo de Esteban, sino de Rafael. Le suceden múltiples desgracias como cuando un cerdo le escupió las orejas y su muerte ahogado en una tinaja de aceite. Rafael, amante de la madre de Pascual, era malvado especialmente con Mario, su hijo. Madre de Pascual, perversa, cruel, alcohólica, pegaba a sus hijos y deshonró a su marido con Rafael. Era perversa y finalmente Pascual la mata por todo lo que le hizo pasar. En Gracia, bruja o curandera del pueblo. Iba mucho a la casa de Pascual ya que siempre había algún percance y estuvo presente en los diferentes partos y las enfermedades que la familia padeció. El estirao. Era un gigolo que había a costa de las prostitutas. Pascual lo odiaba profundamente. Deshonró a su hermana y a su mujer, y él lo corneó. Pascual le propinó una paliza y finalmente lo mató. Don Manuel, cura del pueblo. Pascual fue a verlo cuando iba a casarse. Tras el entierro de su padre, se llevaba muy bien con él, y él le besa la mano y le saluda cuando lo ve por la calle. Lureña, cura de la prisión, se lleva muy bien con Pascual y le confesó cuando éste le mandó llamar. Admiró la destreza de Pascual en los momentos antes de su muerte. Esperanza, segunda mujer de Pascual y sobrina de Engracia. Estaba enamorada de Pascual desde antes de que se casara con Lola. Se casa con Pascual cuando sale del penal y contempla cómo mata a su madre. Don Corrado, director del penal de Badajoz, es un hombre bueno y comprensivo que ayuda a Pascual a salir de la cárcel por primera vez. Ahora vamos a hacer un análisis de esta obra de posguerra con la que se inició el tremendismo español y en la que aparece también lo grotesco. Hay cuatro narradores: el transcriptor, Pascual Duarte, Santiago Lurueña, el presbítero y Cesario Martín, cabo de la Guardia Civil. En cuanto a la estructura narrativa, el relato se divide en 19 capítulos, organizados de la siguiente forma. Los 5 primeros se refieren a la familia de Pascual Duarte, no creada por él, su pueblo y su casa, capítulo 1, sus padres, capítulo 2, su hermana Rosario, capítulos 2 y 3, su hermano Mario, 4 y 5. Al final del capítulo 5, al lado de la sepultura de su hermano, aparece su novia Lola, y en tal momento se interrumpe la narración. Segundo, ha pasado el prisionero 15 días sin escribir, y en la celda medita sobre la muerte y contempla por la ventana, a lo lejos, una posible familia feliz, en el capítulo 6. Tercero, tras esta pausa reflexiva, el relato prosigue, extendiéndose por 6 capítulos nuevos, a lo largo de los cuales Pascual, sin dejar su condición de hijo y hermano, aparece como novio, esposo y padre. Decide casarse con Lola en el capítulo 7. Su luna de miel tiene un final sangriento en el 8. El primer hijo es un aborto en el 9 y el segundo hijo muere a los 11 meses de un mal aire en el 10. Madre, mujer y hermana lamentan en el vacío. En el 11, la mujer y la madre abruman a Pascual con insoportables reproches en el capítulo 12. Cuarto, nueva pausa reflexiva. El condenado a muerte ha pasado 30 días sin escribir. Medita. Ha confesado en el capellán de la cárcel y desea seguir escribiendo esta otra confesión que tanto alivio le trae, en el capítulo 13. Y quinto, la narración continúa. Pascual huye de su familia hacia el ancho mundo, en el capítulo 14. Regresa al cabo de 2 años para ver morir su esposa tras haberle ella descubierto su entrega al estirao, rufián de su hermana Rosario, en el 15. Mata a su enemigo cuando éste viene a llevarse a Rosario, en el 16. Pasados 3 años en el Piedad de Chinchilla, es puesto en libertad por su buena conducta y retorna a la sombría soledad de su casa, en el 17. Rosario busca a Pascual una novia, Esperanza, en el 18. Con Esperanza se casa, pero la madre le hace imposible la vida y Pascual, incapaz de dominar el odio que hacia ella ha venido sintiendo desde antiguo, la asesina, el capítulo 19. En cuanto al lenguaje, uno de los mayores aciertos de la novela reside en este lenguaje, un lenguaje claro, preciso, pero lleno de belleza, en el que se deja a un lado el preciosismo para llamar a las cosas por su nombre, porque eso es lo que hace Cela en este texto, nombrar a las cosas a través del caudal de un vocabulario peculiar y vivo, vocablos que han estado ahí durante siglos, arrinconados en el habla local o rural, o dormidos en viejos textos, salen ahora de nuevos. Suele ser un léxico concreto, con algo muy preciso y delimitado detrás. Un aspecto muy relevante es el uso de la lengua en esta novela, es que tiene que reflejar la de los personajes, sus formas de actuar y de pensar, de ahí que su autor haga un esfuerzo por reproducir la voz de rústico a través de una enorme riqueza expresiva. Como herramienta clave para reflejar el habla de los personajes, Cela utiliza con frecuencia el estilo directo, de una forma sobria y parca, en el que las repeticiones ayudan a crear esa atmósfera propia de estos personajes elementales y primarios, para los que el lenguaje rara vez tiene matices o sugerencias.